Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿También? Con frío, profe, tengo mucho frío. Yo también. Mira cómo estoy. Si no contesto, me congelé. Sí, hace mucho frío. Voy a pasar la lista al tiro, ¿ya? Porque esto después, cuando uno está al final de la hora, después pesa porque quiero seguir explicándoles algo y sé que tengo que pasar la lista, entonces la pasamos al tiro mejor. ¿Ya? Voy a ir al curso de ustedes. Estamos a 3 de septiembre, hoy día, primera hora, y me contestan, chicos, por favor, ¿ya? Matías Araya, Josenel Aurelien, Presente, profe. Daniel Alexis, Miguel Blanch, Gabriela, Presente, profe. Camila Chávez, Jocelyn Fuensalida, Presente, profe. Alexander Jan Joseph, Gracia Luisian, Jocelyn Macías, Jordan Medina, Giselle Molina, Frerot Nelson, siempre vienen los mismos. Gerline Populier, no, ella no viene. Esther Populier, Carla Soto, está por ahí la Carlita, no. Olinda Valdivieso, Presente, profe. Merlice Charles, Wilson Dorcivil, Jean-Marc Paul, Presente, profe. ya. Freddy Rojas, Francisco Javier Díaz, Carla Mancilla, Andy Joseph Steve, Joseph Dorcivil, Cristina Presente, Catalán, profe. ya. Joseph Andy, presente. A ver, ¿cómo era? Joseph Andre. Hoy no entendí nada. Sí, profe. Joseph André Dorcinville. Ya. Cristina Catalán. Oh, no. Cristina Catalán no me dijo presente. Thais Duar. Presente, profe. Pablo Morales. Porcenat Moise. Stephanie Flores. Yesula Badín. Yerdi Caseus. Kalenka François. Nicolás Gallardo. Lidia Fedrí. Presente, profe. Ya. Eduardo de la... No, Eduardo Ferreira, perdón. Tiare de la Fuente. Daniela Croco. ¿Está? Presente, aquí estoy. Y Alejandro Samaniego. Angie Incapié. Presente. Se me había olvidado que aquí quedan estudiantes todavía. William Angulo. Presente, profe. Sebastián Valenzuela. Ya pasé la lista. Y no voy a volver para acá. Lo siento, chicos,
los que llegan después van a tener que decirle al profesor que viene, ¿ya? Porque yo me demoro mucho. Voy a compartirles ahora la pantalla de la plataforma, porque si no estoy con la lista no sé cuánto rato. Pero Nelson, oh, ¿me dijiste presente? No sé si te puse presente. Ya. Voy a compartirles la pantalla de la plataforma. Estamos acá. Aquí. Estamos aquí. Y estamos en función cuadrática. ¿Sí? No sé si vieron esta guía que ya les subí. Si la pudieron descargar. No, profe. Ya. Sí, yo No, yo tampoco he visto. Profe, pero yo hice fue la función afín nada más. Las otras no las quise hacer porque no sé. ya, pero no la han podido descargar, ¿cierto? Ya, hoy día vamos a trabajar en eso, ¿ya? Hoy día estamos con nuestra clase número 3 y hoy día vamos a repasar la función lineal y afín y vamos a ver las diferencias que tienen y vamos a ver dos cosas súper importantes. Una es la pendiente de la recta, de la lineal y de la afín, y la otra es el coeficiente de posición, se llama, ¿ya? Yo creo que ustedes deben haber visto algo de eso, pero yo se los voy a mostrar en esta clase, y con esta clase vamos a terminar el repaso, ¿sí? Y vamos a empezar con la función cuadrática la próxima clase. Y por eso estoy un poco apurada, porque no quiero pasarme de esta hora, porque también los otros chicos del otro curso siempre llego tarde, y además porque necesito terminar el repaso para empezar con lo que nos convoca, ¿cierto? Ya, pero cualquier cosa ustedes me dicen si es que algo no entienden y nos paramos un poco, ¿sí? Voy a ir entonces a compartirles esta guía, que es donde estábamos trabajando, ¿sí? Y aquí estábamos trabajando en esta guía, ¿cierto? Y llegamos, bueno, primero a entender lo que era una función, y espero que lo hayan entendido. Sí, una función es una relación entre dos variables, solo dos variables, una de entrada y otra de salida, una llamada independiente y la otra dependiente, una depende de la otra. ¿Quién depende de la otra? La de salida depende de la entrada, ¿sí? Depende del número que entre, el que sale, ¿sí? Y no al revés, ¿sí? Entonces llamamos a la variable independiente X, la llamamos en todo tiempo con un lápiz rojo para que la diferenciemos, y la Y, la variable dependiente, la poníamos con un lápiz azul. Entonces, vimos acá lo que significaba evaluar una función, ¿cierto? Evaluar una función, que es súper importante y que lo vamos a ocupar también en nuestra función cuadrática que viene. Y aquí, por ejemplo, evaluamos la función en el punto 1, evaluamos en el punto 1, y nos dio como salida el punto 2. Entonces, evaluar una función significa encontrar el punto de salida, encontrar la salida de un punto, ¿sí? Eso significa evaluar una función. Entonces, dijimos después que teníamos 4 formas de representar una misma función, que era a través
del lenguaje de una frase, por ejemplo, ser el doble de un número. Ahí colocamos una frase. Segunda forma, a través de una expresión matemática como esta amarilla que está aquí. Ahí estamos expresando la función ser el doble de un número de forma matemática, de una expresión matemática. Y por último dijimos que también la podíamos expresar a través de una tabla, y esto se llama tabulación de la función, ¿sí? Aquí estamos tabulando, y para tabular nos tenemos que dar números de entrada y buscar los números de salida, que serían los sí, ¿cierto? Y luego, después que hicimos eso, formamos pares ordenados con esa entrada y salida. Entrada del -2, salida del -4. Entra el -1, sale el -2. Entra el 0, sale el 0, ¿sí? Todo eso, estos pares ordenados, dijimos que los llevábamos a una tabla, a un par ordenado de un sistema coordenado, ¿sí? Se me había ido la palabra de la mente. Y eso fue lo que hicimos, ¿sí? Fuimos a poner estos puntos en un gráfico. Y voy a compartirles la pantalla del gráfico que nos quedó el otro día. Y era este, ¿sí? Fue este el que hicimos. No sé, ¿alguna duda de esto que hicimos ese día? Aquí graficamos No, profe. los puntos. Ya. No, profe. Ya, miren, aquí graficamos todos los puntitos que teníamos en nuestra tabla, ¿sí? Graficamos todos los puntos y dijimos que la variable X se coloca en el eje horizontal, la variable Y se coloca en el eje vertical, ¿sí? Estos entran y por acá salen. Entonces, por ejemplo, el punto A entró el 1 y andábamos buscando la salida, que era el doble de 1, ¿verdad? Entonces me daba 2. Entonces, entra el 1, sale el 2. Siempre entra por el eje horizontal y sale por el vertical. Ya. Entonces ahí mostramos que teníamos varios puntos, y cuando unimos todos esos puntos nos dio la función lineal. Y aquí dijimos que teníamos una función lineal, y la vamos a escribir. Aquí entonces tenemos una función lineal . Aquí, y la voy a pintar de rojo, porque aquí, lo bueno que ya avanzamos en esto, pero cualquier cosa pregúntenme por favor, ¿ya? Aquí tenemos a nuestra función lineal. Uy, que se me junta el... Aquí. Esta es una función lineal, los puntitos rojos, ¿sí? Y por otro lado tenemos la función que después tabulamos de nuevo otra función y encontramos la función afín, ¿sí? Y estas son las dos que nosotros deberíamos saber como bien sabidas antes de empezar el curso, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la función afín. Y esta la pintamos de azul, porque esta es la otra, ¿sí? Es la otra que está acá. Entonces tenemos acá la función afín. Esa es la afín, esta, y esta es la línea, ¿sí? Entonces la característica, las dos son líneas rectas. Las dos son líneas rectas, ¿sí? Las dos son una línea. Pero la diferencia entre uno y la otra es que si ustedes se fijan, esta tiene la misma expresión algebraica que esta de acá. Pero aquí, Daniela, aquí le agregamos un factor, no sé, un número, más 3. Aquí no está ese más 3, ¿sí?
Entonces, esta de aquí lo que tiene es un número que se llama coeficiente de posición, este 3, ¿sí? Se llama coeficiente de posición. Este otro no lo tiene, pero no significa que no lo tenga. Su coeficiente de posición es 0, ¿sí? Es igual como cuando nos pasaba con nuestra ecuación de segundo grado y no se encontraba el término y decíamos B igual 0 o C igual 0, ¿sí? Bueno, aquí también. Aquí este numerito se llama n en matemática, ¿sí? Este se llama n y este se llama m. De hecho, esta es la forma general. ¿Se fijan que siempre tiene una forma general la ecuación? Esta es la forma general, la voy a escribir. mx más n, ¿sí? O sea, si quisiéramos decir que esta es la forma en cómo yo escribo una ecuación de primer grado y una función lineal, ¿sí? Esta debería ser la forma en que yo la escribo, siempre. Oh, voy a ponerla más grande porque si no, no se ve nada. Entonces, la agrandamos, la vamos a poner bien grande, solo para que ustedes vean esta de aquí. Tiene la misma forma que esta, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a agrandarla. Vamos a agrandarla solo para que quede con las mismas cosas al mismo lado. Entonces la voy a poner debajito de la otra. Y esta también la voy a agrandar. Y la voy a poner debajo de la otra, bien grande. Entonces, si se fijan, las dejé todas como a la misma línea, ¿sí? Entonces, este numerito de adelante corresponde a una M. Y este numerito que está acá, más 3, corresponde a esa N que está aquí. Aquí N no aparece, por lo tanto 0. Y yo les voy a explicar primero, vamos a ver la N. ¿Qué significa la N? La N que aparece aquí es donde la curva corta al eje Y. Entonces, miren para acá y observen aquí el eje Y, y yo voy a bajar por el eje Y con la mano, aquí bajo, 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 y veo que aquí hay un punto, ¿sí? Ese punto es 0,3, ¿sí? Ese punto 3 es este punto de aquí, este punto 3. Por eso este se llama coeficiente de posición, porque indica la posición donde corta la curva al eje Y. Dígame. ¿No? Ya. Sí, no sé si me entendieron. Un poquitito. Ya. Ahora, si nos fijamos, Sí, profe. ¿sí? Aquí tenemos la otra, y su coeficiente de posición es 0, porque aquí no hay ningún número, ¿verdad? Sería 0. Entonces, fíjense nuevamente, voy a bajar por la línea y voy a bajar, 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 bajar. Teníamos al 3, que es de la función azul, la afín. Voy a seguir bajando, 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 y me encuentro con este punto, que es el 0,0. El coeficiente de posición de esta recta es ese puntito de ahí, ¿sí? Es decir, ese coeficiente de posición indica que esta recta, llamada 2x, corta el eje Y en el punto 0, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta sería la función afín y esta sería la función lineal, ¿cierto? No olvidemos los nombres. Le vamos a poner más ayacito, cosa que ustedes vean la diferencia entre una y la otra. Vamos a colocar otra función. Esta ahí, ¿sí? Vamos a colocar otra función acá. Primero la vamos a llamar. Vamos a colocar una función f de x igual, y le vamos a colocar 3x más 1, ¿sí? A esta función de aquí, y la voy a agrandar, y le voy a poner un color, para ver
¿qué va a pasar con esta? Sí, la vamos a poner negra nomás. Ahí, mira, ahí tenemos. Esa función. ¿Qué significa esta función? Que debería tener el corte en el eje, en el punto 1, ¿sí? El corte en el eje Y debería ser 1. ¿Ya? Entonces la vamos a dibujar. Vamos a dibujar esa función acá. Y voy a sacar un poquitito esto para acá, solo para mirar cómo quedaría. ¿Sí? La saco un poquitito, solo para que miremos cómo queda, ¿sí? Porque si no, ahí me va a costar verla con las otras metidas en el medio. Entonces, y voy a sacar los puntos, aquí, ahí. Voy a sacar los puntitos como para que no me estorben, porque ya vimos lo que significaban estos puntos, ¿cierto? Pero solamente para que no me estorben. Ya, ahí. Los saqué a todos y vamos a ver cómo se va a comportar, ¿sí? La voy a escribir acá abajo. F de x igual 3x más 1. Y veremos cómo sale. Y no salió. No, sí debe estar acá, pero aquí. ¿Sí? Esperen un poquitito que... Ahí salió. ¿Sí? Esta negrita que apareció aquí. Esta negrita que apareció aquí. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el eje Y. Vamos a partir de acá, bajamos, bajamos, y vamos a mirar dónde mi recta cortó el eje Y. Y vemos que aquí hay una intersección. Intersección significa donde se juntan dos rectas, ¿sí? Cuando uno dice en dos calles, esa es la intersección, es como donde se juntaron las dos. Entonces aquí está el punto 1. ¿Sí? ¿Lo ven? Profesora, sabe que me perdí. Las dos primeras que sí entendía. Fx, 3x más 1, ¿de dónde salió? Es que no entendí esa parte. No, esto yo la creé, la escribí yo, cualquiera. ¿Sí? Yo escribí una ecuación cualquiera aquí, una función cualquiera. Yo escribí esa, para ver cuál era su gráfica. ¿Sí? Ah, ya, pero esa no es otra función entonces, es No, solamente esta la la lineal y inventé la también. afín. Yo la inventé, no salió de ninguna parte. Ya, Y lo que la inventé como ejemplo para ver dónde cortaba ella al eje Y. Y le puse 3x más 1. Entonces estoy explicando que este numerito indica esa n que significa coeficiente de posición, ¿sí? Y coeficiente de posición significa el corte con el eje Y, ¿sí? Entonces ese punto que está ahí lo voy a graficar acá. Voy a graficar ese punto. ese sería como el del número 3, ¿cierto? Porque ese también es un corte de, o sea, un coeficiente de posición, el más 3. Claro, el más 3 que les mostré delante. Que la saqué esa para poder mostrarles bien esta de acá. Pero esa es. Y ahora sí entendí, y ahora le puso el 1, entonces obviamente el corte va a ser en el 1 y no en el 3. Exactamente, Daniel. Exactamente, eso es. Entonces aquí, ese punto que está ahí es el 0,1, ¿sí? 0,1. Ahí lo dibujé. ¿Por qué es el 0,1? Porque entramos en el 0 y salimos en el 1, ¿sí? Ese punto es 0,1. Lo voy a pintar rojito. Pero ese punto 1 es la intersección de esta recta con el eje Y, ¿sí? Mire, hagamos otra. Hagamos una G de X igual G de X igual, y coloquemos nuevamente 2X, ahora coloquémosles menos 2, ¿sí? Le puse un número negativo, ¿ya? Menos 2. Ah, pero no la grafiqué acá, espera un poquitito. Ahí apareció ya. Voy a escribir su parte, ¿cómo se escribiría? Algebraicamente, ¿cierto? Entonces dijimos que era, como dije, 2x
menos 2, ¿cierto? Menos x, menos 2x, menos 2. Ya, ahí. Oh, me equivoqué. Ya, entonces esta de aquí la vamos a colocar ya rosada, cualquier color. Y vamos a colocar grande, muy grande, como para que hagan el contraste con las otras, ¿sí? Ahí la coloqué. Esta es la nueva que estoy dibujando, 2x menos 2, ¿sí? Entonces dijimos que este numerito que aparecía acá es el corte con el eje Y. Y esta es mi recta que yo acabo de poner. Si pueden ver ahí dice función G, ¿no? Que es, mirándola acá, es esta. Voy a borrar la otra, ¿sí? Y voy a borrar el puntito. Y tenemos esta. Esta de aquí es la de color rosada, ¿sí? Esta es esa misma. Pero ustedes pueden decir, ah, pero tiene 2 cortes, ¿no es cierto? Está pasando por 2 cortes ahí, ¿no? ¿No se ve? Sí, profe. No, profe, Sí se ve, profe, yo sí la veo. yo también la veo. Ya. ¿Por qué, Matías? ¿Qué te pasó que no se ve? A lo mejor el color es muy, muy fino, muy... A ver, es que en algunos computadores puede pasar eso. La vamos a poner más oscura, ahí. ¿Sí? Ya, la pusimos de ese color como más oscurita. ¿Se ve ahí? Ah, ahora sí, ya. Bueno, Sí se ve. ya. Fijémonos entonces. Tenemos esta recta es esta que puse aquí. ¿Sí? Esa es esa. ¿Ya? Entonces, dijimos que este sería nuestro n. Entonces nuestro n es menos 2. Miren, bajamos por la i. Bajamos, 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 hasta que encontremos donde la recta se está cortando con el eje I. Y aquí nos podemos dar cuenta que aquí está el corte, ¿sí? El corte está en menos 2. ¿Sí? Y esta es mi recta. Entonces, Ahí sería 0, menos 2. exactamente, 0, menos 2. ¿Sí? Ese puntito es el 0, menos 2. Ahí lo tendríamos. Entonces, pero fíjense, aquí hay otro corte, ¿lo ven o no? Aquí hay un corte, pero con el eje X, ¿sí? Ya, ese corte no vale, ¿sí? El que vale es el corte con el eje Y. Este número representa el corte con el eje Y y no con el eje X. No sé si se entiende eso. Sí, profe. Ya. La función afín es el corte del eje Y y la función lineal es la X, ¿cierto? Ya, hagamos una lineal, ¿sí? Hemos hecho puras afines. Entonces, aquí tendríamos puras afines, la verdad, y esta de acá sería función lineal, esta, ¿cierto? Y todas las otras son afines. Ahí teníamos a todas las afines y aquí tendríamos a la lineal. Hagamos ahora una lineal. ¿Sí? Voy a escribir una lineal, una h de x igual, y coloquémosle menos 3x, ¿sí? Menos 3x. Voy a Profe, borrar, espérame un poquitito que voy a borrar la otra, no que la borre, le voy a sacar para que se pueda ver exactamente esto. Dígame. en la función afín dijo que hacía corte Con el 0,0. La lineal, ¿sí? y la afín. La afín hace corte en estos números que aparecen aquí, coeficientes de posición, ¿sí? Ya, Y la lineal hace corte siempre en el 0,0.
Voy a escribir la forma algebraica de eso. Tendríamos Puede ser cualquier número, profe. La fin. cualquiera. Sí. O sea, 3, 4, 5, 9, 8, 7. Puede ser ¿sí? un medio, puede ser 2,3. ¿Sí? Ya. Puede ser Gracias, cualquier profe. Vamos a colocar una verde. Vamos a poner verde. Un verde, sí. No sé si me están entendiendo o está muy confuso. Aquí tengo esa que está muy clara. Ya, vamos a ponerla así y muy grande. Ahí. Ya, aquí tenemos otra lineal. ¿Por qué es lineal? Porque no tengo la parte de acá de el coeficiente de posición. No sé si lo ven que no está. ¿Sí? Entonces, aquí el coeficiente de posición aquí es 0 y aquí es 0. En ambas es 0. Estas dos son lineales. ¿Sí? Dijimos eso. Entonces, a ver, la voy a poner ahí. Estas dos de acá son lineales. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Y estas de acá son afines. Todas estas son afines. ¿Cuál es la forma de esta? Porque aquí le pusimos una forma, ¿no es cierto? Pues a ver, voy a ver si es que te puedo duplicar esto. No. Ya, vamos a escribirlo nuevo. Entonces, vamos a escribir así. Esta de aquí es la línea. Esta es la forma que tiene la ecuación lineal. ¿Sí? Igual como decía, esta es la forma de la ecuación cuadrática, cuando les decía en la unidad pasada, ¿sí? Ahora esta es la forma que tiene, ¿sí? Esta es su forma. Entonces vamos a colocarla de verde. Y esta es la forma de esta ecuación. Si se fijan, en ella no está, vamos a ponerla hasta otro lado. Acá. Acá tenemos a las lineales, ¿sí? Y acá tenemos a las afines. Ahí. ¿Sí? Y esta de aquí sería esta que acabo de dibujar, que la voy a colocar en verde para que ahí. Sería esta, ¿sí? La función h. ¿Dónde corta el eje y? Mira, si voy bajo, 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 corta nuevamente en el 0,0, ¿sí? En el punto 0,0. No corta en otro lugar. No tenía ningún punto 0,0. Ya. Pero, ¿se entiende o no? Voy a dibujar otra. Vamos a hacer otra acá. Supongamos una... Vamos a ver. Profe, pero ahí la verde pasa por el 0 y ¿por qué otro número solo por el 0? No hay menos 3 ahí. No, no, pasa por el 0,0. Eso, esto de acá significa donde corta el eje X. ¿Sí? O sea que todas las lineales van a cortar ahí al medio siempre, Sí, independiente sí. del número que hay al lado. Independiente del número que haya acá. Ya voy a explicar qué significa esta N, ¿ya? Estoy explicando la N nomás por ahora. No sé si me entienden eso. Estoy explicando solo la N, esta que aparece acá. ¿Sí? La N significa coeficiente de posición. A ver, me voy a devolver a la guía de ustedes aquí. Y yo les hice un pequeño resumen aquí, ¿sí? Entonces les puse relaciona dos variables x e y a través de esa ecuación, la misma que les estoy mostrando, la lineal. Esta función además tiene 4 características. Su gráfico corresponde a una línea recta, ya lo vimos, ¿sí? Esta línea recta pasa por el origen, vimos también eso. El parámetro m se denomina pendiente de una recta, pero no hemos visto eso todavía. Y punto 4, esta recta no intercepta el eje y. No, intercepta el eje y
Eso está mal puesto. Esta recta intercepta el eje Y en el punto 0,0, en n igual 0. ¿Por qué puse eso? Ya, lo voy a arreglar ya. No se preocupen que yo saco la guía y la vuelvo a poner. No sé, me traspapelé y no sé qué le puse. ¿Ya? Pero todo lo que le he estado explicando es que esta recta corta el eje Y en el punto 0. Hola, Sebastián. Estamos viendo las características de esta función y empezamos a ver su coeficiente de posición. Se fijan que aquí dice la letra n de la ecuación se llama coeficiente de posición y es el intercepto de la recta con el eje Y. Aquí debería haberle puesto azul para que ustedes puedan identificar esta después en el plano cartesiano. ¿Sí? No sé si me entienden o no, o los confundí. Miren, hagamos otra más. Estamos viendo solamente esta n, ¿sí? Hagamos otra. Por ejemplo, pongamos acá una, pusimos una h, coloquemos una w y coloquemos un menos 2x más 4. No, pongamos otro más 5 para que sean distintos. ¿Sí? Hice otra aquí. Voy a borrar la anterior para que no se confundan. Y vamos a colocar esta de aquí. ¿Sí? Esta de aquí es esta que aparece acá pintada. ¿Sí? Es menos 2x más 5. No sé si lo ven acá y no es necesario escribirlo, pero lo que yo estaba haciendo... Ahí hizo una función afín de nuevo, profe. Sí, hice una función afín. Hice menos 2x más 5. ¿Sí? Menos 2x. Oh, la escribí 2 veces que soy. Estoy... Y la vamos a agrandar. Vamos a colocar ahora, ¿qué color me ha usado? Un calizo. No sé si se ve por ahí, pero es como ahí. Ahí puse otra, ¿sí? Otra fin. Entonces, esta de aquí no tiene nada que ver este numerito de adelante. Estoy hablando de este que está acá, ¿sí? Este que está aquí es el coeficiente de posición. Entonces voy a pintar del mismo color esta de acá. Ahí. Y la vamos a poner más gruesa. Ahí. Ahí la tengo, ¿sí? Esta de aquí es esa. Entonces, si yo la miro acá, ¿dónde corta esta recta al eje Y? En el punto. En el 5. Exactamente, en el 0,5 se llama este punto, ¿sí? Acuérdense de eso, este se llama 0,5. ¿Sí? Ahí, en ese puntito, está el intercepto, la intersección de la recta con el eje Y, ¿sí? ¿Y cómo es la ecuación de esa? Es menos 2x más 5, ¿sí? Lo único que quiero que entiendan que este numerito que está acá es la intersección del eje Y con la recta, ¿sí? Con esta recta. Vamos a hacer otra, porque de acá no he hecho muchas, así que voy a hacer otra más. Una BX
vamos a hacer un medio. A ver, porque ustedes piensan que no se puede poner un medio, pero sí se puede. Profe, las funciones en general pueden tener cualquier letra, aparte de la F, puede ser la G, Cualquiera. todas las que usted está poniendo. Sí, Ah, ya. cualquiera. De hecho, en física se usa la T generalmente, la D por distancia, por tiempo. ¿Sí? Ya, ahí puse otra. Esa que puse recién es 0,5x. La voy a escribir acá. Díganme nomás si no me entienden, porque yo me lo explico de otra forma en la próxima clase para que me entiendan, ¿ya? 0,5x. Y esta sería esa. ¿Sí? Ahí pasa por el 0,0, pero una pregunta, profe. El 5, porque la rayita igual quedó como súper como acostada. Entonces ahí, ¿ese es el número el que la deja así como bien de lado? Sí. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver esa otra parte, ¿sí? Ahora, lo único que quiero saber es que si entienden esto de la posición que tiene. Pero lo vamos a ver porque... Esperen un poquitito que la voy a pintar del mismo color para que ustedes vean. Sí, y para que ustedes la entiendan. Entonces pinté de morado. Voy a sacar la otra para que no me estorbe ahí. Y ahí la tengo. ¿Sí? Puse para allá y me voy a tratar de mover para acá. Ahí. Estas son las afines. Voy a mover esto. Ahí. Estas son las afines y las lineales, ¿sí? Esta sería una lineal. ¿Por qué es lineal? Porque le falta el término n. No es que le falte el término n es 0, ¿sí? No sé si la ven. Acuérdense que todas Sí, profe, sí las se ve. rectas son infinitas también. Acuérdense de eso, ¿cierto? ¿Sí? Y esta se ve como muy acostada, ¿no es cierto? Pero eso no tiene importancia. Lo importante es que corta al eje y en el punto 0. ¿Por qué? Porque es una función lineal. ¿Sí? ¿O no? A ver, díganme en el chat si me entienden, por favor. Sí, profe, yo entiendo. Ya. Y ¿por qué no he escuchado a la... Ay, se me olvidó el nombre. Aquí estoy presente por si Ay, acaso. sabía que era Twitter. ¿Por qué no te he escuchado hoy día? ¿Qué pasó? Profe, porque estoy concentrada, porque un poquito, Ah, pero no, sí entiendo lo de la función y todo eso. Así que tranquila. ya. El Jerdy Caseus dice que no entiende, no entiendo bien. Y Thais Duar también no lo entiende. Ya. Pucha. Ya voy a buscar otra manera la próxima clase. Ya. Yo creo que nos falta más ejercitación. Y yo creo que vamos a necesitar que lo practiquen ustedes también, ¿sí? Entonces, a ver, alguien me dijo algo en el chat. Muy complicado. Uy. Se supone que esto ya ustedes lo saben de antes, ¿sí? Y yo según lo que sé es que el profe siempre me han dicho que ustedes saben harto. A ver, me voy a devolver para allá. Me voy a devolver para... Profe, ¿Sí?
En lo personal, Está difícil. yo hace muchos años que no veía esto. ¿No lo entiendes tampoco? ¿Está difícil? No, sí lo entiendo. Sí, sí lo entiendo. Ya. Sí, profe, a mí igual me cuesta mucho porque tengo como casi 15 años ¿Sí? terminado. Ya. Y miren, No, esto es un repaso, se supone, ¿cierto? sí, Entonces, hay que tratar de ponerse al día con esto. Pero, ¿a ustedes les complica estas ecuaciones? Yo creo que lo que falta es hacer más ejercicios. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a Sí, devolver. profe, eso es lo que hace falta. Profe, ¿Mm? ya va, usted me ve. A ver, déjame ver. Voy a dejar de compartir y ahí puedo. Sí, sí me ve. Ah, hola Gabriela, ahí te veo. Sí. Profe, yo estoy en la calle, yo estoy trabajando. Mire, vea, yo hice no sé si se ve. Sí. Ahí Esa sí. esa es una función afín, ¿verdad? Ah, Sí, claro, ahí dice. sí. Ya, ese ejercicio fue el que yo hice, no he hecho más nada de No, la guía. no, porque yo ese lo dejé en la guía. Sí, yo creo que les falta hacer más ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, ese es importante hacer para entenderlo. Miren, vamos para allá. Voy a compartir la pantalla de... Yo aquí puse como un resumen, pensando que ustedes sabían esto, entonces hice un resumen de eso nomás y me salté al tiro porque lo que yo quiero es llegar a la función cuadrática, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Pero necesito que lo entiendan un poco porque así van a entender mejor después la función cuadrática, ¿sí? Entonces, una pregunta, ¿tienen problema con los puntos? Me voy acá. Por ejemplo, voy a poner unos puntos aquí, en el plano cartesiano. No sé, estoy compartiendo o no, aquí. No sé si lo ven ahí, el plano Sí, cartesiano. profe, ahí Ya. sí. Profe. Yo voy a poner un punto acá y ustedes me van a decir qué punto es, ¿ya? A lo mejor el problema es que no saben ubicarse todavía acá. Voy a poner aquí 2,3. Ese punto que aparece ahí, ¿qué punto sería? ¿Cuál es la ubicación de ese punto? Lineal. X2, ¿Ya? ¿Cómo se llama este punto? XY. Ese punto se llama 2,3, ¿sí? Primero tenemos que entender bien lo que es un punto y lo que es una recta, ¿ya? Vamos a hacer unos ejercicios primero. Vamos a colocar el eje X como ya estábamos acostumbrados. Le vamos a poner el color. Acuérdense que este de aquí es el... Ay, ¿dónde dije? Vamos a ponerle a este de aquí color rojito y un texto más grande. Ya, aquí tenemos la entrada, ¿cierto? Ya, hagamos lo mismo. Ahora vamos a colocar mi, el i. Entonces lo primero que tenemos que entender bien es cómo, cómo ubicamos todo en el eje, ¿cierto? En los ejes. Entonces aquí vamos a colocar el punto, el i, texto grande, ahí, ya. Tenemos entonces nuestra entrada y nuestra salida, ¿sí? Ahí. Entrada y salida. Y ahí ya dibujamos un punto,
Sí, voy a dibujar otro. Voy a dibujar este. Mire, ¿cómo se dibuja? La entrada es un par ordenado, ¿cierto? Vamos a colocar ahora el -1 y aquí. Y me fui para otra parte. Uy. Espérenme que se me salió el... Me fue a compartir. ¿Qué hice? Espérenme un poquitito que... No sé qué hice. Me fui para otro lado. Ahí. Espérenme, ¿estoy Profe, compartiendo o me van no? a hacer una 7:30. Ya, sí. Profe, Ahí. ¿Estoy compartiendo la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Entonces, ya, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Para que podamos entender mejor. Y yo pensaba la próxima clase empezar con la función cuadrática, pero le vamos a dar una clase más para que les quede más claro esto, ¿ya? Ya, Voy a profe, mandarles este dibujo, se los voy a colocar en la plataforma para que lo busquen, ¿ya? Profe, la guía entonces la va a arreglar para descargarla. ¿Se puede descargar mañana o más rato? Sí, se puede descargar. Ah, pero verdad que déjame arreglarle esa cosita que tiene Sí, por mal. eso lo decía, porque Sí. tenía mal una parte para Sí. guardarla y poder imprimirla. Gracias, profe. Ya. Nos vemos, chicos. Sí, me tengo que conectar al tiro con el... chao, profe, feliz noche. Profe, que esté bien. Vamos a Ah, profe, repasar. cuídese. Oh, profe, gracias, cuídese. Chao.